Australia, 1850. Nos encontramos ante un lugar de tranquilidad y espacios abiertos, donde el día a día transcurría al ritmo de la vida rural. Amplias extensiones de tierras inexploradas y una población dispersa se entrelazaban con las comunidades indígenas, que vivían en armonía con la tierra desde tiempos inmemoriales. El aire, aún no turbado por el sonido de las excavaciones y la maquinaria, llevaba consigo el eco de los relatos orales y el susurro del viento. Con vastas tierras aún sin explorar, las pequeñas comunidades costeras como Sydney y Melbourne empezaban a tomar forma, pero aún conservaban el aire de pueblos más que de ciudades. La gente se ganaba la vida con lo básico, desde la agricultura hasta pequeños comercios que dependían de los ocasionales barcos que traían noticias y mercancías del exterior. Los caminos, meros trazos sobre la tierra, se retorcían entre campos y bosques, enlazando las nacientes ciudades con granjas y asentamientos lejanos. Australia, en aquel entonces, era como un durmiente al borde de un precipicio, tranquilo y ajeno al vacío que se abriría bajo sus pies. Sin saberlo, este remanso pacífico estaba al borde de convertirse en el epicentro de una fiebre del oro, que atraería a miles de aventureros. Estos buscadores de fortuna, con la mirada fija en el horizonte, no tardarían en dar un paso que cambiaría el destino de una nación que hasta ahora había vivido tranquila, ajena al mundo. En 1851, la noticia de un descubrimiento rico en oro en Alexander, Victoria, catalizó una transformación instantánea y profunda en toda Australia. Era la chispa que hizo saltar por los aires la tranquilidad que se había estado viviendo en las últimas décadas, atrayendo tanto a locales como a extranjeros buscadores de oro. Masas de personas empezaron a llegar a Australia, empujadas por la promesa de riqueza bajo el propio suelo. La población en las áreas de Nueva Gales del Sur y Victoria comenzó a aumentar exponencialmente, con hombres y mujeres dejando sus vidas anteriores para aventurarse en el desconocido y vibrante mundo de la minería del oro. Australia experimentó un crecimiento sin precedentes en su población, multiplicando por 4 la población de la zona en tan solo 20 años. Los primeros campos de oro australianos fueron predominantemente aluviales o superficiales, donde el oro se extraía fácilmente del suelo mediante lavado o cribado. Sin embargo, la vida útil de estos campos fue efímera. En Victoria, por ejemplo, en 1852, se estimó que el valor del oro encontrado por los buscadores era en promedio de 324 onzas por persona. Para 1856, esta cifra había caído a 103 onzas y continuó disminuyendo hasta las 78 onzas en 1865. A pesar de la disminución de la facilidad y la cantidad de oro extraído, la fiebre del oro fue un catalizador significativo para la economía australiana, atrayendo a una población que pasó de 430.000 habitantes en 1851 a 1,7 millones de habitantes en 1871. Habían transcurrido 20 años desde el inicio de la fiebre del oro australiana. Muchos de los que acudieron a los campos de oro tenían la esperanza de acumular suficiente capital para establecer una granja o un negocio. A medida que los campos aluviales se agotaron, muchos encontraron empleo en las compañías mineras que comenzaron a excavar más profundamente utilizando máquinas trituradoras de cuarzo y desarrollando la generación de energía a vapor. Otros, no encontrando el éxito esperado, regresaron a sus hogares o se trasladaron a nuevos campos de oro en Australia, Nueva Zelanda o América. Este enorme aumento de la población y la subsiguiente diversificación de la economía no solo transformaron el paisaje social y económico de Australia, sino que también impulsaron el desarrollo de industrias auxiliares en agricultura, ganadería y la construcción de infraestructuras esenciales como ferrocarriles e instalaciones de irrigación.
Estas transformaciones modernizaron pueblos y ciudades, configurando un nuevo entorno socioeconómico que definiría el futuro del país en los años venideros. La administración británica, consciente del potencial de desorden y levantamiento que tales descubrimientos podrían inspirar, impuso una licencia de oro como una forma de impuesto y control sobre los mineros. Sin embargo, lejos de desalentar a los buscadores de fortuna, este requisito solo subrayó la magnitud y la legitimidad del oro encontrado, incitando aún más la migración hacia áreas auríferas. El gobierno intentó inicialmente mantener en secreto los hallazgos menores de oro, temiendo desatar una auténtica fiebre de oro australiana. No obstante, con el paso del tiempo los gobernadores vieron la oportunidad de estimular aún más la economía local y se anunciaron recompensas para aquellas personas que encontraran oro en cantidades comercialmente viables. Con la explosión de la fiebre del oro en Australia, la llegada de oleadas de buscadores de fortuna trajo consigo la necesidad urgente de regulación y control. En este nuevo y bullicioso contexto, el gobierno impuso un sistema de licencias que todos los mineros debían adquirir para trabajar legalmente en los campos de oro. Estas licencias funcionaban como un permiso oficial y un medio para que las autoridades mantuvieran algún grado de orden en medio del caos. Sin embargo, esta medida también fue una fuente de gran controversia y descontento entre los mineros, muchos de los cuales veían este requisito como una carga financiera y una imposición arbitraria. El auge del oro también trajo consigo tensiones significativas. La imposición de licencias de oro, percibidas como un impuesto injusto por muchos mineros, junto con la falta de representación política, encendió el descontento entre estos trabajadores que contribuían enormemente a la economía, pero que se sentían marginados por las políticas gubernamentales. Es lo que se conoce como el conflicto de Eureka-Stockade. Eureka-Stockade fue un conflicto significativo en la historia de Australia, conocido por ser uno de los eventos más importantes en el desarrollo de la democracia del país. Ocurrió el 3 de diciembre de 1854 en Ballard, Victoria. El descontento entre los mineros, conocidos como los diggers, había ido en aumento debido a las onerosas licencias de minería que debían pagar para poder buscar oro. Estas licencias eran costosas y la policía colonial las imponía de manera agresiva y a menudo injusta. Además, los mineros no tenían derecho a voto ni representación política, lo que exacerbaba su frustración y sensación de injusticia. La tensión llegó a un punto crítico cuando los mineros, liderados por figuras como Peter Lalor, decidieron protestar y exigir reformas. Los mineros se fortificaron en un campo en Ballard, construyendo una barricada de madera que se conocía como Stockade. Dentro de esta fortificación, izaron una bandera azul con una cruz blanca, representando la Cruz del Sur, que se convirtió en un símbolo de resistencia contra la opresión y en favor de la justicia y la equidad. Juramos por la Cruz del Sur, mantenernos fieles unos a otros y luchar para defender nuestros derechos y libertades. Esta cita captura la esencia del juramento que hicieron los mineros durante la revuelta de Eureka-Stockade en 1854. Un momento definitorio en la historia australiana donde los mineros se alzaron en armas contra las autoridades coloniales en defensa de sus derechos y libertades. Este acto de desafío no solo fue un enfrentamiento por el control y la justicia, sino que también simbolizó un punto de inflexión hacia una mayor democratización en Australia. En la madrugada del 3 de diciembre, las fuerzas coloniales atacaron Eureka-Stockade. La batalla fue breve, pero brutal. Duró apenas 15 minutos, pero resultó en la muerte de al menos 22 mineros y 6 soldados. Aunque el levantamiento fue rápidamente sofocado, capturó la atención pública y generó un gran debate en toda la colonia. El impacto del Eureka-Stockade fue profundo. Aunque inicialmente fue un fracaso militar para los mineros, el levantamiento llevó a cambios significativos en las políticas coloniales. Poco después del conflicto, se implementaron reformas que abolieron las licencias de minería
y se introdujo un nuevo sistema que permitía a los mineros votar y tener representación política. Este evento es frecuentemente visto como un catalizador clave para el desarrollo de la democracia en Australia. El Eureka de Stockade ha sido venerado como un momento de desafío heroico y se le considera como un símbolo poderoso de la lucha por la justicia y los derechos civiles en Australia. Y así fue como a partir de 1851, Australia se vio catapultada de una tranquila existencia a ser el vibrante epicentro de una de las fiebres del oro más significativas del mundo. Este periodo no solo enriqueció a muchos, sino que también sentó las bases para cambios profundos en la estructura social y económica del país, atrayendo a personas de todos los rincones del globo, cada una de ellas ansiosa por dejar su marca en la tierra de la fortuna. Esta época dorada comenzó a desvanecerse hacia el final del siglo XIX y principios del XX. A medida que los depósitos superficiales de oro se agotaron, la minería del oro se hizo cada vez más difícil y costosa, lo que resultó en un declive gradual en la producción y en el número de mineros activos en los campos. En la década de 1900, con la disminución de los hallazgos superficiales, muchos de los mineros que habían acudido a Australia en busca de la riqueza rápida comenzaron a abandonar los campos de oro. El descenso en la producción de oro fue notable y tuvo un impacto significativo en las comunidades que habían prosperado durante el auge. Sin el flujo constante de oro, muchos negocios y servicios que habían surgido para apoyar a la industria minera enfrentaron tiempos difíciles, y algunas de las ciudades que habían crecido rápidamente durante la fiebre del oro empezaron a declinar. Este periodo también vio un cambio hacia métodos de extracción más industriales y menos dependientes del trabajo manual individual. Las grandes compañías mineras comenzaron a dominar la industria, empleando tecnología avanzada para extraer oro de depósitos más profundos y menos accesibles, lo que dejó a muchos mineros independientes sin trabajo o con la necesidad de adaptarse a nuevas formas de empleo. El declive de la fiebre del oro no significó el fin de la importancia del oro en Australia, sino una transición hacia una fase más estable y menos espectacular de la minería. Aunque la era de los mineros individuales buscando fortunas rápidas había pasado, el oro continuó siendo un recurso valioso para el país, contribuyendo a la economía australiana de maneras más reguladas y sostenibles. Y es en este contexto en el cual se fundó en 1899 la Perth Mint. Se estableció como parte de la Royal Mint británica para acuñar monedas de oro procedentes de los ricos yacimientos de oro encontrados en la zona de Australia Occidental. Hablamos de la historia de una famosa mint que ha llegado hasta nuestro presente, pero la historia completa de esta casa de moneda deberá ser contada en otro vídeo. La fiebre del oro australiana, más allá de ser un simple episodio de búsqueda frenética de riqueza, encarna una profunda narrativa sobre la relación entre el hombre, el dinero y el poder. Esta época destaca cómo el oro, con su valor intrínseco y perdurable, ha servido históricamente no solo como la base para la economía, sino como un baluarte contra la incertidumbre y la manipulación monetaria. Sin embargo, la historia del oro en Australia también refleja una crítica más sombría sobre cómo los poderes establecidos ven este metal precioso. Los gobiernos, que frecuentemente buscan controlar y centralizar el poder, pueden ver en el oro en manos privadas como una amenaza. Al ser un recurso que no pueden simplemente imprimir o duplicar, y que históricamente ha servido como un refugio seguro y fiable, el oro representa una forma de libertad financiera que está fuera del alcance directo de los gobiernos. La lucha por controlar el oro, desde imponer licencias hasta regular su circulación, es un eco del deseo continuo de controlar a las poblaciones, de aplicar ingeniería social. El hecho de que el oro permita a sus propietarios preservar la riqueza de manera que puede ser literalmente transportada en el bolsillo o incluso escondida dentro de objetos comunes, lo convierte en una herramienta estratégica de autonomía personal en tiempos de represión política.
Finalmente diré que esta dualidad del oro como símbolo de riqueza duradera y de resistencia frente al control autoritario ilustra una tensión fundamental en la historia humana. En el contexto de la fiebre del oro en Australia, vemos no solo una carrera hacia la riqueza material, sino también una lucha implícita por la libertad individual contra las estructuras de poder que buscan regular y restringir esa libertad. Así, la historia del oro en Australia no es solo un capítulo de fortunas hechas y perdidas. Es también una crónica de cómo las personas buscan y a menudo luchan por medios para asegurar su autonomía en un mundo donde quien posee el oro hace las reglas. Y hasta aquí el documental de hoy. Me gustaría que le dieras like al vídeo y que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho, porque voy a seguir trayendo contenido relacionado con metales preciosos, documentales y análisis. Y por favor, déjame tus comentarios acerca de qué opinas acerca de estos eventos que hemos explicado hoy. Nos vemos con el monito plateado. Hasta la próxima.